Buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Mi nombre es Eduardo Chávez Navratilova, soy el director de la editorial Escarabajo. Hoy es el sexto día de feria y bueno, qué alegría tener a Danilo Guío aquí con su novela La Casa de la Calle Armenia, este libro, esta novela de terror, que hay pocas novelas de terror en Colombia ya. Danilo estará hablando con su presentador Hugo Reyes Saab, autor también de la editorial Escarabajo, con su libro, con su novela Toque de Silencio en la Troposfera. Y bueno, de verdad muy contentos de estar aquí este sábado por la mañana, 10 de la mañana, presentando este libro. La editorial Escarabajo se fundó en el año 2006, hace ya más de 18 años, cumplimos 19 años este año, con el objeto de publicar jóvenes y nuevos talentos. Por esa misma razón hemos fundado el Premio Sub-35 de Novela Germán Espinosa, hemos fundado el Premio del Libro de Cuento de RH Moreno Durán, hemos fundado el libro de poesía, el Premio de Poesía Henry Duque Muñoz, y también hemos fundado los premios de narrativa y de poesía abiertos a todas las edades en Colombia. Y lo más lindo es que esos premios que están abiertos a todas las edades en Colombia, pues también están siendo ganados por los jóvenes poetas y narradores del país. Hugo Reyes, que es uno de nuestros editores y lectores estrellas, pues dará fe que algunos de los libros y algunos de los autores más importantes de Colombia están siendo publicados por la editorial Escarabajo, de forma que 18 años después de haber sido fundada la editorial con ese objetivo, el de publicar a los jóvenes y a los nuevos talentos. ¿Qué quiere decir un nuevo talento? Pues es un escritor que no es tan joven, pero que apenas se está lanzando el mundo de la literatura, pero grandes autores de la humanidad fueron escritores tardíos, de forma que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Estamos aquí en el ahora, la pandemia no nos mató, la guerra de Ucrania todavía no nos ha matado. Yo estoy un poco más expuesto, vivo en Olomouc, Moravia, República Checa, 3 horas de la frontera con Ucrania. Bueno, hice un viaje de 36 horas para llegar acá el jueves pasado, hace una semana, y presidir personalmente todas las presentaciones de la editorial Escarabajo. Querido Hugo Reyes, pues te paso, como siempre hacemos, la posta de la presentación para que con tu ojo crítico, con tu ojo agudizado, pues nos lleves a donde nos quieras llevar junto con Danilo con relación a esta hermosa novela del terror. Eduardo, muchas gracias. Y ya que nos incluyes dentro de los escritores, ¿ok? ¿Se escucha bien? Ok, listo. Que nos incluyes dentro de los escritores maduros, ¿no? Que posiblemente vamos a ser famosos. Muy bien. Danilo, es un gusto presentar tu obra. Realmente es un libro que me sorprendió mucho por muchos aspectos que vamos a hablar ahora. Pues yo quisiera entrar en tema directamente contigo y preguntarte por qué escribir una novela de terror dentro de una industria que usualmente está acostumbrada a hablar de la violencia, que es lo que nos envuelve todo el tiempo. Una industria que habla más del realismo fantástico, de la violencia, pero no tanto del realismo espectral. Porque estuve investigando un poco y veo que tu obra entra dentro del género del realismo espectral. Cuéntanos qué te lleva a tomar esa decisión de escribir este libro tan interesante, del cual pues tuve el gusto de leer antes de que lo publicaras. Bueno, muchas gracias primero que todo, Hugo, por leer el libro, por todas sus observaciones, por acompañarnos en esta presentación. Son varias las razones. O sea, primordialmente es una decisión muy consciente, porque desde niño me ha gustado el terror, desde muy pequeño me ha gustado asustarme, yo me asusto con una facilidad impresionante, entonces
Entonces a mí cualquier ruido, cualquier sombra me asusta, me preocupa. Entonces también es como una forma de agarrar ese toro por los cachos. Como yo me asusto con facilidad, entonces voy a ver algo que me asusta. Entonces desde pequeño me gustó el terror, verlo, leerlo. Y ya cuando empecé a escribir, me di cuenta que en Colombia se escribía muy poco de terror. Casi nada. Prácticamente nada. Casi En nada. los últimos años han salido algunos libros, algunos escritores, y mi hipótesis es que nosotros como colombianos estamos tan rodeados del terror todo el tiempo que al momento de volcarnos a la ficción queremos otra cosa. Entonces yo dije, no, yo quiero meterme en ese vacío, del mismo modo que veo el editorial, y lanzarme a escribir terror. Y me asusté escribiendo incluso. Esa parte me gustó. Me gustó ¿Te lanzarme al asustaste terror. escribiendo tu libro? Sí, yo me asusté porque mientras lo escribía, yo vivía solo en ese momento con mi perro y muchas veces yo estaba escribiendo completamente metido en la historia y mi perro empezaba a ladrarle a la nada. Entonces yo, pues primero pegaba el madrazo, el brinco, y ahí sí continuaba escribiendo, pero sí, mi perro me ayudó bastante en el proceso de escritura, increíblemente. Ok, yo estoy de acuerdo contigo que cuando uno escribe uno invoca espíritus, espectros, yo también siento lo mismo. Yo siento que nuestros personajes en cierta manera se materializan desde algún lugar, no son como unas ánimas que están flotando por allí. Bueno, tu obra tiene muchísimos aspectos. El primero que me gustó muchísimo, aparte del tema que estamos hablando de que escogiste el terror, es el hecho de que decides contarlo a través de la voz de un adolescente que se llama Pablo y tiene 16 años. Y él lo cuenta a través de un diario, ¿sí? Que es con el que él te comparte a ti prácticamente todas sus reflexiones y lo escribe en un computador que termina siendo un elemento clave que lo revelas al principio y luego entiende por qué. O sea, tú todo el tiempo estás soltando piezas que generan un suspenso, pero a mí lo que más me impacta no solo del hecho de que tú escoges a un adolescente, es el hecho de la frescura y la naturalidad de la voz que tiene. O sea, es totalmente convincente desde un principio, inclusive las reflexiones maduras o ligeramente maduras que tú vas incluyendo a través del texto, que tengo algunas acá que vamos a hablar de ellas, te convence de entrada. O sea, el adolescente está allí, tú lo acompañas todo el tiempo, tú eres muy solidario con él y te convence completamente de que es un personaje absolutamente verosímil. ¿Cómo llegas a crear ese artilugio tan bien hecho dentro de tu libro? Bueno, por un lado, cuando yo estaba buscando el narrador, esa novela está reescrita por lo menos unas 5 o 6 veces. Inicialmente probé otros tipos de narradores, pero la cercanía y sobre todo la subjetividad que yo necesitaba para la historia me la daba un narrador en primera persona. Entonces ahí fue que dije listo, este es el tipo de narrador que la historia necesita. Necesitaba que fuera alguien lo suficientemente joven como para tener la mentalidad abierta acerca de lo que le estaba sucediendo sin tratar de racionalizar demasiado todo aquello que estaba viendo. Entonces por eso decidí que fuera un adolescente y para poder escribirlo y darle la voz natural tuve que hacer un viaje en el tiempo y recordar cómo era mi adolescencia, cómo eran mis compañeros, mis amigos de colegio de esa época de los 16 años, cómo hablaban, cómo era la Bogotá de la época, porque no solo es un adolescente, sino que es un adolescente de los 90, entonces recordar el lenguaje con el que yo crecí en esa parte. Entonces todos esos elementos me ayudaron a construir la voz del narrador. Hay una cosa súper interesante con él, con Pablo, y es que él le hace sentir a uno de una manera inclusive incómoda cuando uno lo lee como un adulto, porque evidentemente ya uno es un adulto, la forma tan ridícula como los adultos creemos que tenemos razón en todo, y cómo desde el otro lado se invalida absolutamente todo, ¿no? Este es un barrio de viejos que se les olvidó morir,
Este señor parece que lo odia, o sea, hablando de su padre. Tiene una cantidad de frases increíbles, como por ejemplo, me siento como un extraterrestre que se le dañó su platillo volador. O sea, que siendo de una tremenda frescura, son de una filosofía muy profunda. O sea, cuando uno las lee desde el sitio donde están dichas, uno entiende completamente esa soledad del adolescente, esas ganas de que el adulto lo comprenda del otro lado, pero uno como adulto ya tiene una cantidad de verdades tan rígidas, como tan pétreas, que uno no logra comunicarse con él, ¿no? Entonces eso hace que la novela poco a poco te envuelva, y además la ciudad. Tú estabas hablando de eso. Yo cuando escribiste inclusive el sitio donde empieza la historia, me ubiqué en el barrio porque yo viví por ahí muchos años y yo dije, esto es la soledad, esto es este saquillo, está por aquí. Y además el título, ¿no? La calle Armenia, que tú me contabas que es un parque que queda por ahí cerca. Entonces mira que no solo está el elemento del terror como algo nuevo, no solo está la ciudad como protagonista, porque hay escenas en el centro, también en Bogotá, sino que también está todo el aislamiento que siente este niño con relación al duelo de la muerte de su madre, que imagínate, a los 16 años, el duelo de su padre, porque evidentemente él está lidiando con una cosa complejísima, y este personaje que nos aparece aquí, ¿sí? Que es Eloísa, que es el fantasma que ronda por la casa. Y empieza otro elemento que a mí me encanta, que son las mujeres en tu historia. O sea, el elemento femenino dentro de la historia, para los que no han leído el libro, es increíble, porque está la madre ausente que muere, que es muy importante y tú me la vas mostrando. Está el padre, pues en shock, porque está viudo, y aparece Natalia. Esta niña Nati es increíble porque ella es disruptiva, transgresora, es tremendamente atractiva, es muy sexy. Uno cuando la está leyendo uno dice, wow, hay una escena con una paleta de limón, ¿sí? Cuando leí eso yo sentí una cosa increíble cuando ella llega, ¿no? Que hace que inclusive tú te conectes con el adolescente que todavía uno tiene por dentro, porque nosotros tenemos todas las épocas realmente vigentes dentro de nuestra vida. Y Eloísa como esa mujer oscura, fantasmagórica, que representa otro aspecto de lo femenino. Quiero que me hables un poco cómo fue que tú hiciste todo ese universo femenino y lo pusiste en ese orden tan preciso y tan exquisito, porque a uno como lector lo disfruta mucho. Muchas gracias. Bueno, hay varias cosas. Por un lado, en ese choque, en ese shock permanente en el que está Pablo, yo quería mostrar esa etapa de la adolescencia, ese momento en el que uno no se ubica, no se halla, no se aguanta ni a sí mismo, ni a la familia, ni a nadie. Yo quería mostrar eso, y todo eso está completamente empeorado y alimentado por la situación que está viviendo familiar, pues como usted dice, lo que le sucedió a la mamá de Pablo. Además, el choque con el papá, como usted dice, está lleno de verdades, entre unas comillas enormes, acerca de lo que está sucediendo. Así pasemos al universo femenino. Natalia es uno de mis personajes favoritos, no solo de esta novela, sino de otras que he escrito, porque representa como toda esa fuerza que a Pablo de algún modo le hace falta y que llega a darle el impulso para enfrentar todo lo que está viviendo. Y bueno, yo sí ya traté de recordar un poco cómo era mi adolescencia, cómo era esa sensación de no saber cómo hablarle a una mujer, porque yo estoy en un colegio masculino, entonces cuando teníamos una mujer enfrente eso era terrible, era tremendo. Entonces volver a recordar eso, y yo quise plasmarlo ahí, ese choque entre dos mundos, un mundo que Pablo desconoce por completo. Y a su vez, de otro lado, Eloísa, que Eloísa representa todo lo contrario. Eloísa es una fuerza enorme, los que no lo han leído, espero que lo lean pronto, van a entender por qué lo digo. Eloísa es una fuerza, incluso como de la naturaleza, que quiere arrasar con todo, con todo. No puedo hablar más de Eloísa porque me les tiro un libro y no les dejo.
pero Eloísa me parece a mí que es una villana. A mí me asusta Eloísa, o sea, yo la creo, yo la escribí, a mí me asusta Eloísa. Me parece que quedó como una gran villana. Después de cuando lean el libro, estén de acuerdo conmigo, ojalá. Yo tengo una curiosidad con el nombre. A mí me parece que el nombre es perfecto. ¿Por qué escogiste ese nombre de Eloísa? Tengo una leve sospecha, pero me gustaría que me lo contaras. Bueno, cuando lleguen a la parte de la historia de Eloísa, sucede en una época pues, muy determinada, muchos años antes de todo lo que está sucediendo. Ajá. Mucho antes de todo lo que sucede en el libro. Y yo quería un nombre que evocara esa época, que a la vez fuera un nombre bonito, que no piense que es una mujer atractiva, linda. Y estuve examinando varios nombres de la época, como de abuelas, tías abuelas, como de ese tipo, de ese estilo. Y encontré a Eloísa, y Eloísa me parece que es un nombre muy sonoro, tal vez por esas varias vocales seguidas del acento. Me parece que es un nombre que suena muy bonito. Y yo quería que mi villana fuera en absolutamente todos los aspectos maravillosos. Sin embargo, de pronto el poema de Silva, ¿no? La verdad no lo conozco. El nocturno de Silva. Eloísa que era su hermana, era su hermana. Entonces, a mí, no sé, a mí el tema, a mí el nombre me encantó, tiene una sonoridad increíble. Ahí entra otra parte de ese, los saltos en el tiempo que tú tienes en el libro, con relación a una correspondencia que se encuentra, que hace que los contrastes sean increíbles, porque está la adolescencia con sus dudas, pero al mismo tiempo con su energía, con su rebeldía, pero por el otro lado está ese pasado tan fuerte que nos vas revelando poco a poco, ¿sí? Que hace que el claroscuro de tu libro sea tan exquisito. ¿Cómo concibes eso? O sea, tú hiciste, elaboraste un mapa o tú te dejaste ir poco a poco por las sensaciones y los temores y los miedos que tú sentías cuando escribías tu libro? Ok, yo tengo un mapa en la cabeza de todas las historias que escribo. Todas las tengo, o sea, yo las escribo primero en la cabeza y después las paso al papel. Entonces, para ese contraste entre las épocas, yo leí varios artículos escritos en prensa de los años 40 y me sorprendió la cantidad de adjetivos que utilizaban en ese momento. O sea, le brincan a la cara la cantidad de adjetivos. Entonces, cuando construí la voz del periodista, dije, necesito un cronista lleno de adjetivos. Y así lo plasmé. El diario de Buenaventura, que también es un momento de la historia de Colombia, de las familias que pasaban del campo a la ciudad, en este caso por las razones que ya cuando lean el libro se darán cuenta. Y esa construcción también tenía que sonarme antigua, como un nombre formal y que se notara que venía de una educación pues como privilegiada y que además tuviera ese tránsito campo-ciudad, pero que fuera un terrateniente. O sea, yo necesitaba que sonara como un terrateniente que por cosas de la vida tuvo que venir a Bogotá. Tiene una figura de mucha autoridad, o sea, su voz es fuerte dentro del libro. Y hay otra mujer por ahí que la tenemos dando vueltas, que es Eugenia. Y además el nombre es muy bello también. O sea, los nombres que tú escogiste para tu novela son buenísimos. Y que ella se hace llamar Cindy Entes. Y que le dice, ¿la capta? Le dice, ¿la capta? Sí. Porque evidentemente no tiene dientes, ¿no? Entonces es Eugenia en el pasado, pero que es sin dientes. Ella es un personaje increíble, porque ella poco a poco va lanzando una inquietud en el libro, ¿no? Ella es inquietante, ella va entrando, va diciendo cosas, pero tú introduces un elemento increíble y es que ella dice que escucha unas voces en un radio que le ordena cosas, o sea, que le manda a hacer misiones, ¿sí? Cuando yo leí eso, yo dije, ups, me quieren sugerir que es esquizofrénica, porque acuérdate que los esquizofrénicos son los que escuchan voces. Y lo manejas muy bien, porque uno todo el tiempo, cuando tú pones eso, uno dice, lo que me están contando es cierto o no, lo que está viendo este chico, porque acuérdate que él se confiesa ante mi querido diario.
por sugerencia de su psicólogo. Entonces, todo el tiempo enmarcas la historia en medio de pronto no es lo correcto que voy a decir, pero como en medio de enfermos mentales. Uno no sabe si lo que le están contando a uno es lúcido o no. Háblanos un poco de cómo armaste eso, es un recurso increíble. Me encanta que hayan notado eso porque es una semilla que yo quiero dejar en el libro. Y es que sí, esos dos personajes de manera deliberada tienen problemas de salud mental porque yo quiero que el lector sienta lo que usted dice, que el lector dude, lo que me están diciendo es verdad o no. Eugenia es un testigo, porque ella está desde el inicio de la historia hasta el presente del libro. Ella es testigo de todo lo que está pasando, ella entra y sale, y ella ve por su condición de habitante de calle, por su absolutamente todo, ella es testigo de todo lo que está pasando. Ella es la única que lo sabe todo en realidad. Pero, como tiene su condición, nadie le cree, ni siquiera el lector. Esa era mi idea, mi objetivo. Vamos a ver cuando ustedes lo lean si sienten eso también. Sí, yo sí que eso fue muy es un elemento distractor increíble, además lo pones, o sea, pones la verdad en manos y en boca de un personaje roto, ¿sí? Lo cual aumenta la inquietud. Sí, por favor. Sí, yo quería que mi personaje, mi narrador, fuera una persona de la que se pudiera dudar. O sea, y ya algunas personas me lo han dicho, venga, lo que yo leí sí pasó así, se lo imaginó el pelado, pero digo, no sé. Ustedes lectores tienen la última palabra, ustedes me dirán si sí pasó, si no pasó, pero sí quería sembrar esa semilla, que fuera un narrador muy poco confiable. Yo quería eso. Me alegra mucho que usted lo haya notado, porque entonces sí, y que los lectores que me han preguntado también lo notaron, entonces logré ese objetivo, digamos. La duda es el hilo conductor de tu libro. Desde un principio, desde el reporte policial, desde el reporte que hace el señor donde empeña en el computador y donde encontramos el diario, ¿sí? Hay duda, todo el tiempo estamos dudando de todo y de todos. Y eso yo creo que ese es el condimento más exquisito que tiene tu obra. Pero sigamos porque las mujeres son increíbles dentro de tu libro. Volvamos a Eloísa, que es viuda de Quintana. Es una gran señora. Y cuando yo empecé a pensar en ella desde el aspecto psicológico, yo decía, pero ¿qué la mueve a ella? O sea, ¿cuál es su tormento? ¿Por qué arruina su vida de la forma como la arruina? Porque se siente que era una mujer que tenía absolutamente todo. El amor de un hombre poderoso, una vida acomodada y una belleza física destacada en el libro. A mí me quedó una inquietud increíble y es esta: ¿por qué una mujer tan bella no solo no se siente bella, creo yo, porque se mira en el espejo constantemente, sino que al mismo tiempo siente que para mantener esa belleza en la cual ella no cree, se la tiene que robar a los otros? ¿Qué hay detrás de esa especie de voracidad por robarle a los otros una belleza que ella tiene, pero que no logra ver, que no es consciente de ella? Bueno, cuando yo estaba construyendo el personaje de Eloísa, en mi mente yo me la imaginaba como una suerte de vampiro. Obviamente no es una vampira convencional que chupa sangre. Lo que ella necesita para vivir es otra cosa, es belleza, como está viviendo Chupar belleza, sí, belleza. ella necesita la belleza para alimentarse y ser cada vez más un ideal que ella nunca va a lograr. Y eso sí, es otra decisión muy consciente, porque cuando estaba escribiendo el libro, cuando empecé a escribirlo, uno en Instagram, en cualquier red social, lo que ve son selfies a todas horas, una obsesión por la belleza, por ser cada vez más y más y más. Y yo quería también ponerlo ahí como de ladito, como de forma sutil, pero sí es algo que constantemente me estoy cuestionando. De esa manera le di esa motivación a Eloísa. Ella quiere esa perfección y la busca como sea, de la forma que sea, y nunca lo va a conseguir, y sin embargo la sigue buscando, y por eso la lleva a hacer todo lo que la lleva a hacer, que cuando lean el libro se van a dar cuenta. Pero sí, ella es un personaje, no me aterra, lo que le digo, me aterra, que yo mismo me la inventé.
Y mira que ahí es donde uno se da cuenta que uno a veces en los libros escribe cosas que ni siquiera se da cuenta. Yo he querido profundizar, a mí el personaje de ella me pareció interesantísimo con relación a una belleza que no se reconoce y que siente que se la tiene que robar a los otros. Yo siento que tu libro, más allá de una historia de terror y que nos deleita, al ser leído como una historia de terror, tiene muchísimas metáforas del mundo contemporáneo. O sea, yo siento que tú por debajo, de una manera súper disimulada, nos vas contando muchas de las cosas que a ti te inquietan del mundo actual, muchísimas. Eso que estabas hablando de los selfies, no lo pensé, pero si tú te das cuenta estamos inmersos en un mundo que nos tiene obsesionados con unas bellezas que nos ponen al frente, que no nos permite reconocer la verdadera belleza nuestra, lo que tenemos cada uno, en nuestra autenticidad, como somos, quienes somos, y nos pone a perseguir una cantidad de arquetipos que están afuera. De ahí la obsesión ahora pues por los filtros, por una cantidad de cosas, o sea, por ser lo que no somos y por sentirnos cada vez más feos y más incompletos, a pesar de que seguramente yo creo que no somos tan feos, digo yo. ¿Sí? Entonces, metes allí eso, metes la adolescencia, metes los fantasmas, metes además la soledad que siente el adolescente, porque es que yo a veces pienso que el adolescente que tú pones ahí, en el fondo somos todos nosotros. O sea, siento que somos los que queremos habitar un mundo que no sabemos cómo habitarlo, con unas figuras de autoridad que no nos escuchan, ¿sí? Quiero que, no sé, de pronto nos fuimos un poquito más allá como al fondo, pero creo que tu libro merece que tú nos comentes eso. Por un lado, sí, la manera que hayan mencionado los filtros, porque eso es algo que se ve en este momento y hay un fragmento en particular en el que Eloísa está frente al espejo y se está examinando y encontrando todos los defectos que ella ve que nadie más le encuentra a su belleza, a su hermosa. Y por otro lado, sí, la soledad definitivamente es un elemento bien importante ahí porque, por ejemplo, Natalia, el otro personaje femenino, ella vive con la abuela, porque sus papás tuvieron que irse a Estados Unidos a buscarse el trabajo de algún modo, porque recordemos que está en los 90, fue una época de unas crisis terribles, que mucha gente tuvo que hacer eso, tuvo que emigrar, familias incompletas, bueno, eso no ha cambiado tanto, ¿no? Tuvo que emigrar, dejar una familia incompleta y Natalia también quedó sola, también adolescente, también buscando su identidad, quien es claro que ella tiene ese camino mucho más recorrido que el mismo Pablo, son de la misma edad. Las mujeres maduran más rápido que los hombres todos los años. Sí, Natalia es mucho más madura que Pablo y sin embargo también está tan sola que se encuentran y del mismo modo se refugian uno en el otro. Entonces sí, definitivamente la soledad de todos los personajes. Eloísa también está sola en su delirio. Buenaventura, el esposo de Soledad, Eloísa, también está absolutamente solo tratando de traerla como al mundo real, sacarla de su delirio. Cada uno de su propia forma está inmerso en una gran soledad tratando de comunicarse y encontrarse con los otros. Es un libro también sobre la gran soledad. Se siente también, o sea, es que va como por capas, el libro va como por capas. Uno al principio empieza como con el divertimento de que wow, me van a contar una historia de espectros. Los elementos que tú tienes son los que usualmente uno encuentra en todo libro de espectros. Pero en la medida que uno se va relacionando con la historia y con los personajes, porque tus personajes tienen una cosa muy chévere y es que son cercanos, ellos van, poco a poco se van acercando a ti, tú te acercas a ellos y terminas conviviendo con ellos dentro de la historia y con el terror, atravesados por la soledad, ¿sí me entiendes? Por la intriga que tiene el libro. Y es una historia completa porque es en círculo. Al final, cuando uno ya ve lo que sucede, que no lo podemos contar, obvio, listo, vuelve al principio. Yo esta mañana que me desperté muy temprano para revisar un poquito los apuntes que quería tener acá, me leí las primeras páginas y lo comprendí más. Claro, aquí estaba la clave, la encontré. Sí, yo quería, a mí me gustan mucho los finales abiertos y mucha gente me pelea por eso.
tenido lectores que me pelean por el final abierto, pero yo quería que esto fuera así. O sea, pongo la semilla en las primeras 2 páginas, en la última se entiende de qué son esas 2 primeras páginas. Sí, yo quería que fuera una historia así, circular, y no darle toda la clave al lector, a los lectores y las lectoras, sino que la fueran encontrando así poquito a poquito. Es un libro sólido, circular, que hace como abre y cierra, no deja nada suelto. Y por algo yo creo que tú pusiste el epígrafe con nuestro gran maestro Stephen King, ¿no? Yo creo que pones una frase del Resplandor, si no estoy equivocado, que es una obra maestra no solo en el libro, porque lo leí, la película pues, de Kubrick, que es una gran locura, ¿no? Es buenísima. Bueno, pues mira, nos quedan ya muy pocos minutos que quisiera pues usarlos para ver si nos quisieran hacer alguna pregunta acerca del libro. Por acá ya tenemos ¿Y una mano. qué se hace? Una Nos mano toca aquí levantada. prestarle el Vamos micrófono a- para que nos pueda escuchar. Vamos a escuchar a Lina Quintero para que no te la acuerdes. Gracias. Yo quería preguntarle, ¿aló? ¿Ya? Bueno, yo quería preguntarle algo de lo que a mí siempre me pareció muy bonito de los escritores. Muy bonito, ¿no? Pues digo, cuando las personas escriben, normalmente tienen esos apartes, esos fragmentos que más les gustan de sus libros y los que les costaron más trabajo. Me gustaría que nos hablara de qué parte le pareció muy bonita cuando la volví a leer y qué parte dijo, así esto me tocó trabajarla o darle mucho más duro. Carajo. Bueno, por un lado, este libro tiene 5 años de trabajo. Cuando yo lo vi ya impreso, y era así, 5 años de trabajo, pero bueno, por debajo de este libro hay 5 años de trabajo, de construir los personajes, construir la historia, el narrador, absolutamente todo. Entonces digamos que lo que más me costó fue eso, lograr el tono que yo quería. Y de lo que más me gustó, los partes en los que habla Buenaventura. A mí me encanta cómo suena Buenaventura, su desesperación, la elegancia con la que habla. Esa es la parte que más me gustó y me pareció más bonita que me quedó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Hablen ya o qué para hacer? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias por esta presentación, Danilo, Hugo. Como decimos siempre, este es el inicio de un vuelo, el vuelo de este libro, La Casa de la Calle Armenia. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar un libro, y eso es lo más bonito, que el libro tiene alas, puede ir hasta los horizontes más recónditos, a lugares incluso a los que ni siquiera pensábamos que podían llegar. Conozco cuentos de autores que dicen, mira, iba en un Transmilenio y alguien iba leyendo mi libro. Eso es algo muy emocionante, como dice Hugo por acá, de forma que bueno, de verdad, en nombre de la editorial Escarabajo, el mío propio, Eduardo Becharra Navratilova, a la venta, apoyemos al artista, apoyemos a la editorial y pues muchísimas gracias por la presentación, y si tienes algunas palabras finales por decir, por favor cierra la presentación. Solamente me queda por darles las gracias por acompañarme, por leer el libro, los que ya lo leyeron.